Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Operativo de seguridad pública para el fin de año inicia este viernes 20 de noviembre. De enero del 2017 al 31 de octubre del 2020 se registraron 13.250 denuncias por ciberdelincuencia. En los deportes, certamen de primera división del fútbol costarricense podría extenderse hasta el 30 de diciembre. China se presentó como defensora del libre comercio frente al proteccionismo de Donald Trump en la apertura de la cumbre de APEC. Médicos especialistas advierten sobre el incumplimiento y uso irregular de los tratamientos para controlar el asma. Solo en América Latina, 3 de cada 10 pacientes asmáticos no se controlan la enfermedad. El asma es una enfermedad que inflama de manera crónica los bronquios y requiere un tratamiento antiinflamatorio controlador administrado de forma proactiva y regular. Y es que a pesar de las actualizaciones de las pautas de tratamiento para el manejo de esta enfermedad y los esfuerzos para concientizar a la población, existe una falta de uso regular y cumplimiento del tratamiento de hasta un 60% de la población asmática a nivel mundial. Solo en América Latina un 34.5% de la población no se controla el asma y en Costa Rica, por ejemplo, la preocupación radica ya que existe un 22% de prevalencia de asma en niños. Costa Rica es el país que mayor prevalencia de asma tiene, no solamente en Centroamérica, sino que después de Perú es el país que mayor número de pacientes con asma reporta. Como ya lo mencionábamos, infortunadamente todavía tenemos muertes por asma. Pudiésemos decir que de 10 niños en Costa Rica y casi que en toda Centroamérica, de 10 niños, 2 tienen asma. 90% de esos niños se van a poder controlar a través de la educación, que es el primer paso, y a través de tener acceso a las medicaciones y a la atención del servicio sanitario. Esos pacientes van a lograr los objetivos. Ante esta situación y el riesgo ante la pandemia, los médicos aseguran que la mejor prevención es un tratamiento de manera eficiente a la mano de un especialista. Todos estamos de acuerdo que las personas asmáticas deben seguir usando su medicación controladora durante la epidemia, durante esta pandemia de COVID-19. ¿Sobre todo para qué? 1, porque el objetivo del asma es estar controlado. Pero 2, es para disminuir la necesidad de acudir a los centros de emergencia y a estar hospitalizado. También es clave en esta coyuntura, como lo decía Gur, los pacientes que tienen asma. Esta es una época en la cual deben permanecer o mantener la recomendación de tratamiento que hizo su médico. No suspender la terapia controladora, porque como lo mencionaba Gur, el COVID-19 o la infección viral de este SARS-CoV-2 o la infección por el COVID-19 puede generar desenlaces poco más serios en la condición de salud del paciente. La OMS calcula que a la fecha hay 339 millones de personas con asma y estima que llegará a casi 400 millones de asmáticos en el 2025. Y según el informe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, en el 2016, la prevalencia de asma de niños en el mundo de 5 a 17 años es en promedio de un 10%. Siempre en temas de salud, médicos confirman que las diarreas en adultos y niños han disminuido en los últimos días debido a las medidas de distanciamiento social y protocolos sanitarios. El constante lavado de manos, desinfección tanto de objetos como de alimentos y el distanciamiento social no solo ha ayudado a controlar el avance de COVID-19, sino que también ha sido un instrumento para controlar otras enfermedades que tradicionalmente han afectado a adultos y a niños. Tal es el caso de las diarreas. Según médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social, durante las últimas semanas y meses se ha dado una disminución importante de estos padecimientos gastrointestinales. Se ha visto no solamente un descenso en las infecciones respiratorias por otros virus, porque la gente se está cuidando más sin que los virus hayan desaparecido, sino que también hemos tenido menos casos de diarrea. Lo que representa, eso es muy doloroso, representa que el pueblo
se duerme en sus laureles y se confía y no hace lo que normalmente debería hacer. Que tengamos un buen sistema de salud es una fortuna, pero no podemos apostar todo al sistema de salud. Es responsable de lo que le sucede y de lo que puede influir en su familia o en su círculo de personas allegadas. En el Hospital Nacional de Niños mencionan que ha sido evidente la disminución de casos de diarreas y enfermedades estomacales desde que inició la pandemia en los más pequeños de la casa. Siempre veíamos esto nosotros lo esperábamos, que el primer trimestre en nuestro país es una alta incidencia de cuadros diarreicos. El año 2019, en verde, pues se estaba pareciendo mucho al 2018, pero siguiendo, digamos, este comportamiento de un gran número de casos. Ve acá que en la semana epidemiológica 12, ¿verdad? Ingresa, ¿verdad? El SARS-CoV-2 y comenzamos a tener casos de COVID-19. Y vean qué interesante lo que sucede. Hay una dramática caída en los cuadros de enfermedad diarreica aguda, de los cuales se lleva a control en el servicio de urgencias del Hospital Nacional de Niños. Esto es algo que no habíamos observado, puedo decir, nunca. Ciertamente en muchos años no habíamos visto este impacto, esta reducción tan dramática. El experto señala que hay que intentar que estos números no se incrementen de cara a diciembre y a las fechas festivas. O sea, en esto el señor ministro, el doctor Salas, ha sido muy claro. Si bajamos la guardia, después nos pasan la factura. Entonces, la política es mantenernos en una protección celosa de nuestra burbuja para evitar esto. El comportamiento epidemiológico nos diría, Melissa, que efectivamente podría haber un incremento, pero uno desearía que no, ¿verdad? Porque pues uno teme que esto vaya de la mano con otras enfermedades infecciosas, cuadros respiratorios de mayor gravedad en la población infantil. Pero esperemos que no, es que la idea es no relajarse. ¿Por qué vamos a dejar de lavarnos las manos? Datos del Ministerio de Salud a la semana epidemiológica número 14, que concluyó el pasado 4 de abril, el país contaba con un total de 65.892 casos de diarrea, mientras que a la misma fecha del año pasado había 91.464 casos, lo que significa una disminución de un 28%, tendencia que se ha mantenido en el año según los especialistas. Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó serias debilidades en la información disponible al público sobre las contrataciones de la Caja Costarricense de Seguro Social para atender la emergencia por la COVID-19. La Caja Costarricense de Seguro Social ha hecho compras por 125.000 millones de colones mediante su fondo de contingencias para atender las múltiples necesidades derivadas de la atención de la COVID-19. Las adquisiciones aprobadas por el ente Contralor se adjudican en su mayoría de forma directa, es decir, sin un concurso o licitación previa. Además, la Caja no utiliza la plataforma de compras públicas SICOP. Por lo tanto, los datos de sus contrataciones no aparecen en esta plataforma, sino en un sitio web denominado Transparencia COVID-19. Es por esta razón que, según el ente Contralor, es de gran importancia que toda la información relacionada con las contrataciones esté disponible al público de la forma más clara y transparente. Pero esto no es necesariamente lo que ocurre con el sitio web destinado por la Caja para documentar sus contrataciones. Ahí estamos encontrando áreas de mejora que están siendo comunicadas a la administración en cuanto a que se requiere fortalecer el proceso de publicación, la veracidad y completitud de la información que se está incorporando en ese sitio relacionados con las compras COVID. Por ejemplo, en aspectos como mayor claridad en el objeto contractual, en cuanto a la vigencia de las contrataciones. Además, se encontró que en el 59% de los expedientes que se valoraron no hay claridad en cuanto a los rubros y exactitud que se utilizaron para hacer la correspondiente adjudicación a determinado oferente. Y también encontramos, por ejemplo, que en 17% de los casos la contratación, la moneda, también tenía errores en cuanto a si era en colones o era en dólares. En la misma línea se encontró que el 55,17% de los procedimientos de contratación que conforman la muestra analizada no cuentan con un documento adjunto descargable que le permita a la ciudadanía verificar la información que se presenta en la página web. Además, se omite información indispensable relacionada con la vigencia de la contratación. Y en 9 casos se detectó que el objeto de la compra
se incluyó incompleto, es decir, no se detalla cómo se encuentra el expediente. La auditoría a las compras de la caja se desarrolló entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de este 2020. El operativo de seguridad pública para fin de año inicia este viernes 20 de noviembre y se extiende hasta el 4 de enero. Una de las principales herramientas será el patrullaje en calle. Ellos serán parte del operativo policial que se desarrollará este fin y principio de año. La operación inicia este viernes 20 de noviembre. Consiste principalmente en patrullaje en calle, controles en carretera, vigilancia de entidades financieras y controles en zonas de recreo. Para la operación se suman 400 nuevos policías a la fuerza. Es una operación que va hasta el 4 de enero, donde vamos a estar operando todos los días a nivel nacional de forma conjunta. Se están integrando más de 400 oficiales de la Academia Nacional de Policía, unos que ya finalizaron su periodo de instrucción y otros que están integrándose a las operaciones como parte de su práctica profesional y que van a reforzar las operaciones especialmente en zonas como San José y Limón. La Policía de Tránsito también realizará los controles en carretera, con mucha fuerza en detectar a personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol. En cuanto a la restricción vehicular sanitaria debido a la pandemia, el director policial confirmó que se mantienen estos días de noviembre, pero para diciembre aún debe definirse desde el Ministerio de Salud. Lo que resta de los 11 días del presente mes de noviembre se mantiene la restricción sanitaria. Para el mes de diciembre queda una valoración del ente técnico, que sería el Ministerio de Salud, en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias para hacer la presentación de lo que consiste el mes de diciembre. No obstante, es importante que a pesar de se indique una situación u otra, debemos de tener el cuidado para evitar el contagio, que este tema ha sido una gran herramienta, como incluso lo publicó ayer el Estado de la Nación. De acuerdo con el número de emergencias 911, durante los días entre semanas se presentan al menos 12.000 llamadas. Sin embargo, para ellos, los fines de semana incrementa entre el 2 y 3%, ya que reciben 18.000 llamadas. La atención se intensifica durante los días festivos. Se acerca una época muy hermosa, la época navideña, en donde acostumbramos a hacer comidas, donde improvisamos una cocina para los tamales. Tenemos que estar vigilantes de esa cocina. Cuando terminamos, que el fuego quede completamente apagado, que no haya nada alrededor de ella para que en caso de que vaya a caer una brasa se pueda desarrollar un incendio. A la hora de hacer el tradicional árbol, que igual las luces que vamos a utilizar estén revisadas, estén en buenas condiciones y únicamente tenerlas encendidas cuando estamos en la casa en presencia de los adultos para mantener esa supervisión. Además, el Cuerpo de Bomberos hizo el llamado a las personas para que mantengan las medidas de prevención y así evitar incendios en las viviendas. Bueno, nosotros hemos percibido normalmente o usualmente un aumento entre el 2 y el 3% de las llamadas cuando entramos en épocas de fin de año, precisamente porque aumenta la incidencia criminal en virtud de que pues hay aguinaldos en la calle y la gente empieza a hacer compras navideñas y demás, y esto produce, ¿verdad?, que existe un aumento de este tipo de llamadas. La otra cantidad de llamadas que se reciben en estas épocas es las actividades sociales, que tienen que ver con fiestas, actividades de escándalo musical y demás. El operativo finaliza el próximo 4 de enero. Una campaña de prevención de fraudes electrónicos pretende sensibilizar y alertar a la población para que no sea víctima de la ciberdelincuencia. Las estadísticas muestran que de enero del 2017 al 31 de octubre del 2020 se registraron 13.250 denuncias de diferentes modalidades relacionadas con la ingeniería social. Debido a que cada 37 minutos ocurre una estafa electrónica, la Cámara de Bancos y las otras instituciones lanzarán una campaña de concientización para alertar y prevenir a la población para que no sean víctimas de los delincuentes. Asimismo, esta iniciativa busca promover una cultura de seguridad de la información y protección de los datos.
Típicamente ellos entran por el medio telefónico, llamando al cliente y tratando de ganarse su confianza. Tienen acceso a cierta información básica de las personas, que es información de dominio público. Entonces, cuando la persona empieza a notar que ellos lo conocen, que tienen cierta data que lo hace confiar, va entrando en confianza y todo esto está ya preparado de antemano por los timadores. Precisamente sobre este tema, el director del organismo de investigación judicial, OIJ, explicó que mediante la ingeniería social todos los días personas inocentes pierden su dinero. El jerarca recordó que en el 2017 hubo 1.963 denuncias por fraude electrónico. En el 2018, unas 2.795. Mientras que en el 2019 recibieron 3.594 denuncias por este mismo delito y al 31 de octubre se contabilizan 4.898. Datos sensibles que permiten a algunos grupos pues accesar a las cuentas de las personas y extraer dinero que ulteriormente es depositado en las cuentas de estos grupos criminales. Tanto así que recientemente hicimos una operación coordinada con el Ministerio Público que tuvo un resultado sumamente exitoso y que permitió la incautación de una gran cantidad de dinero en efectivo, de bienes muebles e inmuebles. Entre tanto, el director de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública manifestó que es necesario conocer cómo actúan los delincuentes y además es importante denunciar estos hechos. Es un delito bastante complejo, bastante sofisticado, que puede y ha vulnerado a muchos costarricenses, en los cuales la prevención es el camino, la sensibilización, sobre la tipología y cómo se está desenvolviendo el crimen organizado en esta modalidad delictiva. El personaje de la campaña de prevención de fraudes llamado Casi Timo es un hombre de apariencia normal, inofensivo, que trata de ganarse la confianza de las personas, pero que en realidad es un estafador con herramientas de ingeniería social que engaña a la población. Diputadas de oposición se mostraron en desacuerdo con la propuesta que planteó el Poder Ejecutivo sobre el aumento en el cobro del impuesto del valor agregado a la canasta básica y otros como los servicios de salud privada y la educación. La propuesta fue dada a conocer por el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Hacienda Elian Villegas en el marco de la 10ª mesa multisectorial. Los diputados se mostraron en desacuerdo luego de que el Poder Ejecutivo presentara en la mesa multisectorial una propuesta para aumentar el cobro del impuesto del valor agregado a la canasta básica, la educación o los servicios de salud privada. La propuesta que presentó el gobierno este miércoles y que continúa en discusión apenas sin ningún aval, fue dada a conocer por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Hacienda, Elian Villegas. En el primer caso, se propone subir el IVA a la canasta básica tributaria del 1% actual a un 13%. Asimismo, la tasa del 13% de los servicios de educación, salud privada y seguros. El 1.14 es el ingreso del 100% o del 60%. Después de la devolución. O sea, esa exoneración podría generar casi 2 puntos, no, casi 2 puntos del PIB en general. Pero digamos que hay comillas. Voy a decir esto muy en comillas. Hay un núcleo de exoneración de 1.14 del PIB en ese punto del 1 al 13 en las diferentes tarifas. En la segunda propuesta contempla aumentar la canasta básica tributaria del 1% al 7%. Por el lado de las fracciones de oposición, la diputada liberacionista Franji Nicolás manifestó estar en contra de esta iniciativa.
Esta última propuesta, a mi juicio, es una ocurrencia más de este gobierno que, a falta de creatividad, lo único que se le ocurre es plantear más impuestos sin darse cuenta y sin tener la sensibilidad de entender que este país, la clase media y la clase pobre, no está en condiciones para poder aceptar un solo impuesto más. Me parece injusto, me parece insensible y no es de recibo que este gobierno venga a siquiera a plantear la posibilidad de considerar el aumentar el impuesto a la canasta básica que afecta directamente a las poblaciones y a los deciles más bajos de nuestro país. Asimismo, lo detalló la jefa de fracción del partido Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez. No creemos que esta sea la opción, nos vamos a oponer, sabemos que no tuvo un apoyo durante las mesas de diálogo, pero el Ejecutivo dice que va a insistir, pues de parte de Restauración Nacional no pueden contar, ya que esto es una lucha que nosotros hemos estado haciendo desde el primer día que llegamos a esta Asamblea Legislativa. Lo que se necesita es trabajar para que todos podamos aportar al país, no escurrir más a alguien que ya no produce. No es la vía que el Ejecutivo tenga que tomar para generar una reactivación económica. La propuesta formó parte de la discusión de la 10ª reunión entre gobierno y más de 60 sectores, quienes buscan consensuar una propuesta para afrontar la crisis económica producto de la pandemia. Decenas de transportistas de estudiantes de diversos sectores se manifestaron el jueves en la capital. La molestia de los transportistas surge por los recortes en el presupuesto anunciados por el MEP para el año 2021. De acuerdo con información divulgada esta mañana por el diario La Nación, los buceteros aseguran que el recorte previsto dejaría inactivas a unas 7.500 unidades el próximo año. Además, hay descontento porque se les grave con un 13% el monto del contrato acordado con el MEP. A mediados de año y luego de varias protestas, los llamados buceteros acordaron con el MEP que se les pagaría el 45% de los contratos establecidos a principio de año para el transporte de estudiantes. Ahora alegan que si se les cobra el 13%, sus ingresos se verán fuertemente diezmados y aunque no están dando el servicio estudiantil, tienen que darle mantenimiento a sus microbuses, pagar marchamos y seguros. El periodista de RCP Noticias, Octavio Barrantes, informó que los transportistas de la zona atlántica se concentraron a eso de las 8:30 en la gasolinera El Bosque, en Sarapiquí, y luego salieron rumbo a San José. Otro equipo de Costa Rica Noticias captó una larga caravana de vehículos sobre la Bernardo Soto, también con rumbo a la capital. Préstamos con un tope de hasta 10 millones de colones para estudiantes de universidades privadas formarán parte del plan de créditos del 2021 que dio a conocer este jueves la Comisión Nacional de Préstamos para Educación. ¿Cuáles son las nuevas condiciones para los préstamos de estudio? ¿Cuál es la tasa de interés? Estas y otras preguntas las responderemos en la siguiente información. Para este 2021, CONAPE pondrá a disposición un presupuesto total de 26.000 millones de colones para otorgar préstamos a estudiantes en el 2021. El financiamiento para los préstamos incluye la cobertura de matrícula, colegiatura, pago de materias, trabajos finales para obtener títulos como tesis, tesina, pruebas de grados u otros. También cubre gastos de sostenimiento, es decir, transporte, alimentación y alojamiento. El inicio de los pagos se realiza hasta que el estudiante finalice los estudios. Pero ¿cuáles son las garantías que ofrecerán para dichos préstamos durante el 2021? Por otra parte, también vamos a señalar que las garantías que CONAPE le estará solicitando a los estudiantes son garantías blandas, son garantías que nos interesa que los estudiantes puedan aportarlas y tal vez no son tan rígidas como pueden ser en el resto de la banca en el país. Tenemos que la tasa de interés que estaríamos cobrando para el próximo año se va a mantener tal y como la tenemos en este momento, la cual es un 5.5% anual. Esta tasa es la más baja que hay en el país para cualquier tipo de crédito. En lo que corresponde a los periodos de estudio, CONAPE les podría estar financiando a lo que son pregrados y grados en Costa Rica hasta un máximo de 9 años dentro de ese ciclo. El jefe del Departamento de Crédito de CONAPE informó que para el próximo año se financiarán todo tipo de carreras mediante refunciones de préstamo. En el caso de las carreras en el sector privado, el tope será de 10 millones de colones por año, el cual incluye matrícula, colegiatura y gastos de sostenimiento.
En lo que corresponde a los topes para las universidades privadas en Costa Rica, tenemos que para los niveles de pregrados y grados, por ejemplo lo que son técnicos, diplomados, bachilleratos y licenciaturas, el tope va a alcanzar en el año 2021 los 10.188.000 colones por año. Eso está incluyendo ahí lo que son la matrícula, la colegiatura y los gastos de sostenimiento. Y en el caso de las universidades públicas, estos son los topes. Para lo que son pregrados y grados en Costa Rica, se van a ubicar en 3.138.000 colones anuales, y lo que significa que le podríamos estar otorgando hasta 261.500 por mes. Respecto a los tipos de garantías y los requisitos, Yesenia Álvarez, analista de crédito de CONAPE, lo detalla. El primer tipo de garantía que vamos a hablar es garante propio. Este tipo de garantía podemos aplicar hasta un máximo de 7.500.000 colones. En este caso, los estudiantes o los solicitantes para poder optar por esta modalidad deben de ser asalariados y cubrir con su salario bruto mensual un 20% sobre el monto del préstamo. La solicitud de los créditos del próximo año iniciará a partir del próximo 1 de diciembre. Y este viernes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al oso del agua. Esta milimétrica especie acuática está catalogada como el animal más resistente del planeta, pues tiene la capacidad de soportar ambientes inhóspitos y temperaturas extremas. Les presentamos al oso del agua. Están considerados los seres más resistentes en la Tierra. Aguantan temperaturas desde 0 hasta los 150 grados centígrados. Estos seres acuáticos han demostrado que pueden vivir en el vacío del espacio sin mayor problema. Un equipo de investigadores ha secuenciado el genoma de una de estas especies, conocidas como tardígrados. El análisis en laboratorio reveló que una de sus proteínas puede proteger a las células humanas de los efectos nocivos de los rayos X. Las investigaciones lograron identificar un gen asociado a una proteína que en experimentos de laboratorio con células humanas cultivadas proporciona resistencia contra el daño que causan los rayos X en el ADN humano. Los científicos aseguran que el nuevo hallazgo podría significar que esas proteínas exclusivas de los tardígrados son un escudo para las células contra las alteraciones genéticas. Algunas de estas agresiones son las causantes del cáncer. Los tardígrados son animales de medio milímetro de longitud, tienen el cuerpo segmentado y viven en la capa de agua que cubre musgos o helechos, aunque también pueden habitar mares y ríos. Son muy conocidos por sobrevivir en ambientes extremadamente estresantes y son capaces de estar 10 años sin recibir agua, aunque no se sabe exactamente cómo hacen todo esto. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. China se presentó como defensora del libre comercio frente al proteccionismo de Donald Trump en la apertura de la cumbre de APEC. No pasas. Sí paso. No pasas. Número 9. No pasó. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Sea cual sea la suya, solicítelo hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su hogar. 2 horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña, a partir del sábado 21 de noviembre por 13, Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Te invita. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno
va con la corriente uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto, de lunes a sábado a las 11:30 de la noche. Este domingo 22 de noviembre, la temporada virtual de la Orquesta Sinfónica Nacional. Historia de un soldado, del compositor Igor Stravinsky. A las 6:30 de la noche. Solo aquí en 13. Costa Rica Televisión. Pasamos ahora al ámbito deportivo. El certamen de Primera División de Fútbol costarricense podría extenderse hasta el 30 de diciembre. Esto tras el atraso que sufrirá el calendario por la suspensión del juego Limón contra Herediano del jueves. La UNAFUT canceló horas previas al compromiso el duelo que debían disputar Limón y Herediano en el Eval Rodríguez. Los del Caribe presentaron el miércoles la documentación en la cual exponían contagios de al menos 7 de sus jugadores, 5 del primer equipo y 2 del alto rendimiento. El ente rector estableció que pese a la cantidad de futbolistas, no necesariamente eran jugadores que tuvieran una actividad prioritaria en las formaciones permanentes del club. Pese a lo anterior, este jueves el Ministerio de Salud dio aval a la cancelación del compromiso, con lo cual el comité de competición suspendió el cotejo a efectos de reprogramación y buscar una fecha. Pero este no es el único inconveniente, dado que el equipo deberá ir a cuarentena y esta no terminará antes del día 28 de noviembre, fecha que se suponía cerraría la fase regular con todos los partidos en el mismo horario. Ahora que Limón no jugará esa fecha, también se tendrá que reprogramar y por ende todo el torneo se atrasará. Todo esto quiere decir que si existiera una gran final nacional, el campeonato terminará el 30 de diciembre y no el 23 como estaba previsto. Pero si los equipos llegan hasta la final de la segunda fase y es Alajuelense, que ya está sembrado, el ganador del torneo, sí terminarían esa fecha. Esa sería la única opción viable para cerrar el día 23. En el mejor de los casos y esperando que ningún otro club tenga tantos contagios, el certamen cerraría para el día 30. El próximo campeonato empezará en enero y tendrá incluso un calendario más apretado, puesto que se volverá a lo de antes, 22 fechas de clasificación y 6 más para definir al campeón en una segunda ronda. Los dos equipos más nuevos de la Primera División son los únicos que se han librado de la COVID-19. Jicaral y Sporting FC no han reportado ni un caso de contagio en sus planillas. Solo en 2 clubes de la Primera División no se han presentado casos de COVID-19. Curiosamente, son los últimos equipos que ascendieron a la máxima categoría, Jicaral y Sporting FC. Las otras 10 planillas han reportado, en total, más de 67 casos. Los médicos de ambos equipos coinciden en que ha sido vital el estricto cumplimiento del protocolo establecido por la UNAFUT, pero además resaltan características particulares que les han permitido tener éxito en la batalla contra la COVID-19. En el caso de Jicaral, el médico Mauricio Ramírez aseguró que gran parte de la buena respuesta del equipo son las condiciones geográficas y demográficas de la región, ya que Jicaral se encuentra en el Golfo de Nicoya y es una zona con pocos habitantes. Además, al ser un lugar alejado y de difícil acceso, ya que la forma más directa de entrar o salir es tomando el ferry de Paquera, permiten que los jugadores se movilicen menos y tengan menor contacto con otras personas. Yo te puedo garantizar a vos que los jugadores, cuando tienen libre, será la única vez que salen de Jicaral. Pero cuando no, es un pueblo muy pequeño, no hay lugares de mucho esparcimiento, entonces yo combinaría los dos factores, o sea, sin quitar de lado el que se ha hecho un buen trabajo cumpliendo protocolos y demás, tenemos una barrera protectora y estamos de cierta manera ambientalmente protegidos. Jicaral es un caserío del distrito de Lepanto, donde se han reportado 155 casos de COVID en su población. En las filas del Sporting FC, el médico Gerardo Artavia asegura que además del cumplimiento del protocolo, cuentan con una planilla de jugadores que tienen menor vida social que otros futbolistas del país. El club josefino tampoco ha reportado casos en el equipo femenino. En el caso del grupo de nosotros, es un equipo que viene en la Liga de Ascenso. Entonces, la burbuja social de este grupo es muy pequeña en relación a la burbuja social que podrían tener ya los equipos que tienen muchos años de estar acá, porque se exponen a fiestas, actividades extra futbolísticas, y esa creo que también es la concientización que se le ha hecho.
Según el doctor, en Sporting les pidieron a sus jugadores mantener 3 burbujas, la familiar, la del trabajo y la del transporte, lo que les ha permitido tener más control. Ambos galenos coinciden en que será muy difícil que no se presenten casos, pero que esperan que sean mínimos. El Comité Organizador Local del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022 saca lo positivo de la cancelación del Mundial en el año 2021, ya que ahora apuntan a que esta competencia pueda contar con público para esa fecha. En tiempos de pandemia, sacar lo positivo de cada situación es todo un arte, y aunque en la parte deportiva las actuales jugadoras sub-20 lamentablemente se perderán la experiencia mundialista en casa, en la parte organizativa hay un punto positivo, y es que el Comité Organizador Local ahora ve la posibilidad de que de aquí al 2022 se pueda realizar esta competencia con público, algo que no iba a ser posible en el 2021 debido a la situación que todavía se mantiene con la pandemia de la COVID-19, por lo que la organización ahora trabaja en poder hacer actividades fuera de los estadios como FanFest en el Mundial Sub-20 femenino de la FIFA Costa Rica 2022. Recordar cómo fue el Mundial del 2014, que se jugó a estadio lleno cuando jugaba la selección. Nosotros aspiramos a tener algo similar, el del trofeo, los FanFests. Así que esa parte que no estaba planeada para el Mundial, si hubiera sido ahora, vamos a poder ahora desplegarla con muchísimo entusiasmo y mucho cariño para el país. El tiempo invertido es la principal pérdida que deja la cancelación del Mundial del año 2021 en cuanto a la parte organizativa, pero la mayoría del trabajo ya realizado seguirá siendo de provecho para la nueva fecha. No cambia mucho, todo lo que hemos hecho será parte del próximo Mundial. Habíamos avanzado bastante en diversas áreas de la organización. Acuérdense que son 32 subproyectos diferentes y habíamos avanzado en la mayoría de ellos. Así que eso va a ser una parte ya importante del trabajo que ya ganamos. Así que ahora pues nos queda más tiempo de afinar detalles. Los estadios Morera Soto y el Nacional de la Sabana siguen como únicas sedes de esta cita mundialista, pero según el presidente del COL, Víctor Umaña, esperarán a ver si FIFA pide un estadio más. Con la realización de este mundial, la intención es mantener el impulso y el crecimiento del fútbol femenino en el país y también a nivel mundial a pesar del COVID-19. Ahora pasamos al ámbito internacional. China se presentó como defensora del libre comercio frente al proteccionismo de Donald Trump en la apertura de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, unos días después de la firma del acuerdo comercial más grande del mundo impulsado por Pekín. Una defensora del libre comercio. Así se presentó China el jueves en la apertura de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en contraste con el proteccionismo de Estados Unidos al mando de Donald Trump. El presidente Xi Jinping presentó a su país como el motor del comercio mundial y prometió abrir aún más las puertas de su mercado nacional. La apertura permite que un país avance mientras que el aislamiento lo frena. En el mundo actual, donde la globalización económica se ha convertido en una tendencia irreversible, ningún país puede desarrollarse manteniendo sus puertas cerradas. La reunión organizada de forma virtual por la pandemia de coronavirus congrega a 21 economías de la cuenca del Pacífico, incluyendo a las dos mayores del mundo, Estados Unidos y China, que suman el 60% del total del Producto Interior Bruto Mundial. México, Perú y Chile son los países latinoamericanos que integran el foro. La cumbre tiene lugar una semana después de la firma del mayor acuerdo de libre comercio del mundo, entre China y otros 14 países de Asia y el Pacífico. Mike Pompeo se convirtió en el primer secretario de Estado estadounidense que visita una colonia israelí en Cisjordania, territorio palestino ocupado. Día de visitas inéditas para Mike Pompeo. Por primera vez un secretario de Estado estadounidense se desplazó al Golán ocupado.
Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, Estados Unidos ha reconocido la soberanía de Israel en esta zona tomada a Siria en la guerra de 1967 y anexada en 1981. No pueden quedarse aquí mirando lo que está al otro lado de la frontera y negar lo que reconoció el presidente Trump y que los presidentes anteriores se habían negado a hacer. Esto es parte de Israel, una parte central de Israel. Horas antes, el jefe de la diplomacia estadounidense visitó un asentamiento israelí en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. Escoltado por un importante dispositivo militar, Pompeo se desplazó al viñedo de Psagot, que tiene un vino con el nombre de Pompeo, para agradecerle su apoyo a los asentamientos israelíes ilegales a los ojos del derecho internacional. Además, Pompeo anunció que Estados Unidos considerará antisemita al movimiento BDS, una campaña internacional de boicot económico, cultural y científico contra Israel que busca forzar el fin de la ocupación y de la colonización de los territorios palestinos. Quienes apoyan o impulsan este movimiento siguen el ejemplo de Sudáfrica, donde según ellos el boicot del país contribuyó al fin del apartheid. Una se dedica ahora a la pastelería y el otro se apresta a convertirse en librero, pero ambos tienen en común haber dejado atrás sus experiencias de trabajo en hospitales con condiciones de trabajo insoportables a raíz de la pandemia del coronavirus. El trabajo en los hospitales se hizo insoportable para muchos a raíz de la pandemia de COVID-19 y algunos decidieron colgar la bata ante la carencia permanente de personal, de recursos y la falta de tiempo para cuidar bien a los pacientes. Es el caso de la enfermera francesa Nolwenn Lebonsec, de 27 años. Luego de trabajar 5 años en un hospital de Bruselas, ahora se dedica a hornear pequeños pasteles y está convencida de haber salvado su salud mental. Psicológicamente hablando, la situación era muy difícil. Trabajábamos en las unidades de aislamiento con equipo de seguridad, mascarillas. Teníamos que luchar para conseguir mascarillas y eso es horrible. Poníamos en riesgo nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos y también los pacientes que estaban ahí, que no tenían derecho a ver a su familia. Estaban solos y morían solos. La mujer, que ahora es la encargada de los cupcakes de la tienda Lily Cup, recuerda que junto a sus compañeros del hospital exigieron mejores condiciones laborales al gobierno belga, pero no lograron cambios. Es la misma queja de Thomas Logan, un enfermero francés de 35 años que renunció a su trabajo en el servicio de urgencias de un famoso hospital de Lyon, en Francia, por considerar que las condiciones eran insostenibles. Desafortunadamente nos veíamos forzados a apurar los cuidados porque no había suficiente personal y el flujo de trabajo no descendía. No puedes trabajar así, no son archivos de oficina que puedes dejar para después. Así que lamentablemente hacíamos los tratamientos rápido y cuando lo haces rápido también lo haces mal. Tras 15 años en el hospital, en enero, Thomas, un apasionado de las historietas, comenzará su formación de librero, una capacitación requerida en Francia para vender libros, y se siente bien con su decisión. Ahora que mi partida se concretó, estoy bien. Duermo mejor, toda esa presión desapareció y es agradable. Según la enfermera belga Astrid Van Maal, que se ha especializado en el agotamiento de sus colegas, el malestar del trabajo afecta principalmente a los más jóvenes y anticipa que si no se toman medidas, pronto no habrá enfermeros en los hospitales, porque incluso el personal extranjero ya no acepta las condiciones. Con la segunda ola de COVID-19, los aplausos de la ciudadanía en los balcones en apoyo al personal médico también se apagaron. De todas formas, Nolwenn afirma que lo ideal sería que ese apoyo fuera más allá y se viera reflejado en las manifestaciones que organiza el personal para exigir mejoras en las condiciones laborales de los hospitales. Con esta información hacemos una pausa, pero quédese que ya regresamos con más de la edición matutina de Costa Rica Noticias. Le invitamos a compartir con nosotros el especial del aniversario número 15 de la Declaratoria de la Tradición del Boyeo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y el estreno del documental Costa Rica por la Senda del Boyero, con la participación de Manuel Obregón, exministro de Cultura y musicalizador del documental, Rogelio Barrantes, productor, y la periodista Ángela Ulibarri. Este miércoles 25 de noviembre a las 6 de la tarde, por 13,
Costa Rica Televisión. ¿Qué pasaría si el diccionario de la Real Academia viniera a Costa Rica? Necesito unas buenas vacaciones. ¡Ah! ¡Ya sé! Me voy de paseo para Costa Rica. Hermosas playas, gente simpática y sobre todo, se habla perfecto castellano. A dos rojos, promo de chifrijo y chiliguaro. Ricas las chuchiletas. Buenas tardes. ¿Le gustaría al señor comerse un gallo pinto? Buenas, caballero. ¿Le traigo un yodo? ¡Ay! ¡Creo que no entiendo nada! Para que vos sí entendás, tenés que ver ¡Dicho Ecuético! A partir del 24 de noviembre, un episodio nuevo cada martes en Café Nacional. Por 13, Costa Rica Televisión. El 18 de noviembre a las 9:30 de la noche en Documentales UNED, veremos lo importante que son las capacitaciones escolares y lo fundamental que es la investigación. Porque muchas veces queremos obtener resultados diferentes, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces la acción nos permite precisamente mejorar, crecer. Con repetición el sábado 21 a las 7 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Operativo de seguridad pública para el fin de año inicia este viernes 20 de noviembre. De enero del 2017 al 31 de octubre del 2020 se registraron 13.250 denuncias por ciberdelincuencia. En los deportes, certamen de primera división del fútbol costarricense podría extenderse hasta el 30 de diciembre. China se presentó como defensora del libre comercio frente al proteccionismo de Donald Trump en la apertura de la cumbre de APEC. Médicos especialistas advierten sobre el incumplimiento y uso irregular de los tratamientos para controlar el asma. Solo en América Latina, 3 de cada 10 pacientes asmáticos no se controlan la enfermedad. El asma es una enfermedad que inflama de manera crónica los bronquios y requiere un tratamiento antiinflamatorio controlador administrado de forma proactiva y regular. Y es que a pesar de las actualizaciones de las pautas de tratamiento para el manejo de esta enfermedad y los esfuerzos para concientizar a la población, existe una falta de uso regular y cumplimiento del tratamiento de hasta un 60% de la población asmática a nivel mundial. Solo en América Latina un 34.5% de la población no se controla el asma y en Costa Rica, por ejemplo, la preocupación radica ya que existe un 22% de prevalencia de asma en niños. Costa Rica es el país que mayor prevalencia de asma tiene, no solamente en Centroamérica, sino que después de Perú es el país que mayor número de pacientes con asma reporta. Como ya lo mencionábamos, infortunadamente todavía tenemos muertes por asma. Pudiésemos decir que de 10 niños en Costa Rica y casi que en toda Centroamérica, de 10 niños, 2 tienen asma. 90% de esos niños se van a poder controlar a través de la educación, que es el primer paso, y a través de tener acceso a las medicaciones y a la atención del servicio sanitario. Esos pacientes van a lograr los objetivos. Ante esta situación y el riesgo ante la pandemia, los médicos aseguran que la mejor prevención es un tratamiento de manera eficiente a la mano de un especialista. Todos estamos de acuerdo que las personas asmáticas deben seguir usando su medicación controladora durante la epidemia, durante esta pandemia de COVID-19. ¿Sobre todo para qué? 1, porque el objetivo del asma es estar controlado. Pero 2, es para disminuir la necesidad de acudir a los centros de emergencia y a estar hospitalizado. También es clave en esta coyuntura, como lo decía Gur,
los pacientes que tienen asma, esta es una época en la cual deben permanecer o mantener la recomendación de tratamiento que hizo su médico. No suspender la terapia controladora, porque como lo mencionaba Gur, el COVID-19 o la infección viral de este SARS-CoV-2 o la infección por el COVID-19 puede generar desenlaces poco más serios en la condición de salud del paciente. La OMS calcula que a la fecha hay 339 millones de personas con asma y estima que llegará a casi 400 millones de asmáticos en el 2025. Y según el informe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, en el 2016, la prevalencia de asma de niños en el mundo de 5 a 17 años es en promedio de un 10%. Siempre en temas de salud, médicos confirman que las diarreas en adultos y niños han disminuido en los últimos días debido a las medidas de distanciamiento social y protocolos sanitarios. El constante lavado de manos, desinfección tanto de objetos como de alimentos y el distanciamiento social no solo ha ayudado a controlar el avance de COVID-19, sino que también ha sido un instrumento para controlar otras enfermedades que tradicionalmente han afectado a adultos y a niños. Tal es el caso de las diarreas. Según médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social, durante las últimas semanas y meses se ha dado una disminución importante de estos padecimientos gastrointestinales. Se ha visto no solamente un descenso en las infecciones respiratorias por otros virus, porque la gente se está cuidando más sin que los virus hayan desaparecido, sino que también hemos tenido menos casos de diarrea. Lo que representa, eso es muy doloroso, representa que el pueblo se duerme en sus laureles y se confía y no hace lo que normalmente debería hacer. Que tengamos un buen sistema de salud es una fortuna, pero no podemos apostar todo al sistema de salud. Es responsable de lo que le sucede y de lo que puede influir en su familia o en su círculo de personas allegadas. En el Hospital Nacional de Niños mencionan que ha sido evidente la disminución de casos de diarreas y enfermedades estomacales desde que inició la pandemia en los más pequeños de la casa. Siempre veíamos esto nosotros lo esperábamos, que el primer trimestre en nuestro país es una alta incidencia de cuadros diarreicos. El año 2019, en verde, pues se estaba pareciendo mucho al 2018, pero siguiendo, digamos, este comportamiento de un gran número de casos. Ve acá que en la semana epidemiológica 12, ¿verdad? Ingresa, ¿verdad? El SARS-CoV-2 y comenzamos a tener casos de COVID-19. Y vean qué interesante lo que sucede. Hay una dramática caída en los cuadros de enfermedad diarreica aguda, de los cuales se lleva a control en el servicio de urgencias del Hospital Nacional de Niños. Esto es algo que no habíamos observado, puedo decir, nunca. Ciertamente en muchos años no habíamos visto este impacto, esta reducción tan dramática. El experto señala que hay que intentar que estos números no se incrementen de cara a diciembre y a las fechas festivas. O sea, en esto el señor ministro, el doctor Salas, ha sido muy claro. Si bajamos la guardia, después nos pasan la factura. Entonces, la política es mantenernos en una protección celosa de nuestra burbuja para evitar esto. El comportamiento epidemiológico nos diría, Melissa, que efectivamente podría haber un incremento, pero uno desearía que no, ¿verdad? Porque pues uno teme que esto vaya de la mano con otras enfermedades infecciosas, cuadros respiratorios de mayor gravedad en la población infantil. Pero esperemos que no, es que la idea es no relajarse. ¿Por qué vamos a dejar de lavarnos las manos? Datos del Ministerio de Salud a la semana epidemiológica número 14, que concluyó el pasado 4 de abril, el país contaba con un total de 65.892 casos de diarrea, mientras que a la misma fecha del año pasado había 91.464 casos, lo que significa una disminución de un 28%, tendencia que se ha mantenido en el año según los especialistas. Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó serias debilidades en la información disponible al público sobre las contrataciones de la Caja Costarricense de Seguro Social para atender la emergencia por la COVID-19. La Caja Costarricense de Seguro Social ha hecho compras por 125.000 millones de colones mediante su fondo de contingencias para atender las múltiples necesidades derivadas de la atención de la COVID-19. Las adquisiciones aprobadas por el ente Contralor se adjudican en su mayoría de forma directa, es decir, sin un concurso o licitación previa.
Además, la caja no utiliza la plataforma de compras públicas SICOP. Por lo tanto, los datos de sus contrataciones no aparecen en esta plataforma, sino en un sitio web denominado Transparencia COVID-19. Es por esta razón que, según el ente Contralor, es de gran importancia que toda la información relacionada con las contrataciones esté disponible al público de la forma más clara y transparente. Pero esto no es necesariamente lo que ocurre con el sitio web destinado por la caja para documentar sus contrataciones. Ahí estamos encontrando áreas de mejora que están siendo comunicadas a la administración en cuanto a que se requiere fortalecer el proceso de publicación, la veracidad y completitud de la información que se está incorporando en ese sitio relacionados con las compras COVID. Por ejemplo, en aspectos como mayor claridad en el objeto contractual, en cuanto a la vigencia de las contrataciones. Además, se encontró que en el 59% de los expedientes que se valoraron no hay claridad en cuanto a los rubros y exactitud que se utilizaron para hacer la correspondiente adjudicación a determinado oferente. Y también encontramos, por ejemplo, que en 17% de los casos la contratación, la moneda, también tenía errores en cuanto a si era en colones o era en dólares. En la misma línea se encontró que el 55,17% de los procedimientos de contratación que conforman la muestra analizada no cuentan con un documento adjunto descargable que le permita a la ciudadanía verificar la información que se presenta en la página web. Además, se omite información indispensable relacionada con la vigencia de la contratación. Y en 9 casos se detectó que el objeto de la compra se incluyó incompleto, es decir, no se detalla cómo se encuentra el expediente. La auditoría a las compras de la caja se desarrolló entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de este 2020. El operativo de seguridad pública para fin de año inicia este viernes 20 de noviembre y se extiende hasta el 4 de enero. Una de las principales herramientas será el patrullaje en calle. Ellos serán parte del operativo policial que se desarrollará este fin y principio de año. La operación inicia este viernes 20 de noviembre. Consiste principalmente en patrullaje en calle, controles en carretera, vigilancia de entidades financieras y controles en zonas de recreo. Para la operación se suman 400 nuevos policías a la fuerza. Es una operación que va hasta el 4 de enero, donde vamos a estar operando todos los días a nivel nacional de forma conjunta. Se están integrando más de 400 oficiales de la Academia Nacional de Policía, unos que ya finalizaron su periodo de instrucción y otros que están integrándose a las operaciones como parte de su práctica profesional y que van a reforzar las operaciones especialmente en zonas como San José y Limón. La Policía de Tránsito también realizará los controles en carretera, con mucha fuerza en detectar a personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol. En cuanto a la restricción vehicular sanitaria debido a la pandemia, el director policial confirmó que se mantienen estos días de noviembre, pero para diciembre aún debe definirse desde el Ministerio de Salud. Lo que resta de los 11 días del presente mes de noviembre se mantiene la restricción sanitaria. Para el mes de diciembre queda una valoración del ente técnico, que sería el Ministerio de Salud, en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias para hacer la presentación de lo que consiste el mes de diciembre. No obstante, es importante que a pesar de se indique una situación u otra, debemos de tener el cuidado para evitar el contagio, que este tema ha sido una gran herramienta, como incluso lo publicó ayer el Estado de la Nación. De acuerdo con el número de emergencias 911, durante los días entre semanas se presentan al menos 12.000 llamadas. Sin embargo, para ellos, los fines de semana incrementa entre el 2 y 3%, ya que reciben 18.000 llamadas. La atención se intensifica durante los días festivos. Se acerca una época muy hermosa, la época navideña, en donde acostumbramos a hacer comidas, donde improvisamos una cocina para los tamales. Tenemos que estar vigilantes de esa cocina. Cuando terminamos, que el fuego quede completamente apagado, que no haya nada alrededor de ella para que en caso de que vaya a caer una brasa se pueda desarrollar un incendio. A la hora de hacer el tradicional árbol, que igual las luces que vamos a utilizar estén revisadas, estén en buenas condiciones y
Únicamente tenerlas encendidas cuando estamos en la casa en presencia de los adultos para mantener esa supervisión. Además, el Cuerpo de Bomberos hizo el llamado a las personas para que mantengan las medidas de prevención y así evitar incendios en las viviendas. Bueno, nosotros hemos percibido normalmente o usualmente un aumento entre el 2 y el 3% de las llamadas cuando entramos en épocas de fin de año, precisamente porque aumenta la incidencia criminal en virtud de que pues hay aguinaldos en la calle y la gente empieza a hacer compras navideñas y demás, y esto produce, ¿verdad?, que exista un aumento de este tipo de llamadas. La otra cantidad de llamadas que se reciben en estas épocas es las actividades sociales, que tienen que ver con fiestas, actividades de escándalo musical y demás. El operativo finaliza el próximo 4 de enero. Una campaña de prevención de fraudes electrónicos pretende sensibilizar y alertar a la población para que no sea víctima de la ciberdelincuencia. Las estadísticas muestran que de enero del 2017 al 31 de octubre del 2020 se registraron 13.250 denuncias de diferentes modalidades relacionadas con la ingeniería social. Debido a que cada 37 minutos ocurre una estafa electrónica, la Cámara de Bancos y luego otras instituciones lanzarán una campaña de concientización para alertar y prevenir a la población para que no sean víctimas de los delincuentes. Asimismo, esta iniciativa busca promover una cultura de seguridad de la información y protección de los datos. Típicamente ellos entran por el medio telefónico, llamando al cliente y tratando de ganarse su confianza. Tienen acceso a cierta información básica de las personas, que es información de dominio público. Entonces, cuando la persona empieza a notar que ellos lo conocen, que tienen cierta data que lo hace confiar, va entrando en confianza y todo esto está ya preparado de antemano por los timadores. Precisamente sobre este tema, el director del organismo de investigación judicial OIJ explicó que mediante la ingeniería social todos los días personas inocentes pierden su dinero. El jerarca recordó que en el 2017 hubo 1.963 denuncias por fraude electrónico, en el 2018 unas 2.795, mientras que en el 2019 recibieron 3.594 denuncias por este mismo delito y al 31 de octubre se contabilizan 4.898. Datos sensibles que permiten a algunos grupos pues accesar a las cuentas de las personas y extraer dinero que ulteriormente es depositado en las cuentas de estos grupos criminales. Tanto así que recientemente hicimos una operación coordinada con el Ministerio Público que tuvo un resultado sumamente exitoso y que permitió la incautación de una gran cantidad de dinero en efectivo, de bienes muebles e inmuebles. Entre tanto, el director de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública manifestó que es necesario conocer cómo actúan los delincuentes y además es importante denunciar estos hechos. Es un delito bastante complejo, bastante sofisticado, que puede y ha vulnerado a muchos costarricenses, en los cuales la prevención es el camino, la sensibilización, sobre la tipología y cómo se está desenvolviendo el crimen organizado en esta modalidad delictiva. El personaje de la campaña de prevención de fraudes llamado Casi Timo es un hombre de apariencia normal, inofensivo, que trata de ganarse la confianza de las personas, pero que en realidad es un estafador con herramientas de ingeniería social que engaña a la población. Diputadas de oposición se mostraron en desacuerdo con la propuesta que planteó el Poder Ejecutivo sobre el aumento en el cobro del impuesto del valor agregado a la canasta básica y otros como los servicios de salud privada y la educación. La propuesta fue dada a conocer por el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Hacienda Elian Villegas en el marco de la 10ª mesa multisectorial.
Los diputados se mostraron en desacuerdo luego de que el Poder Ejecutivo presentara en la mesa multisectorial una propuesta para aumentar el cobro del impuesto del valor agregado a la canasta básica, la educación o los servicios de salud privada. La propuesta que presentó el gobierno este miércoles y que continúa en discusión apenas sin ningún aval, fue dada a conocer por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Hacienda, Elian Villegas. En el primer caso, se propone subir el IVA a la canasta básica tributaria del 1% actual a un 13%. Asimismo, la tasa del 13% de los servicios de educación, salud privada y seguros. El 1.14 es el ingreso del 100% o del 60%. Después de la devolución. O sea, esa exoneración podría generar casi 2 puntos, no, casi 2 puntos del PIB en general. Pero digamos que hay comillas. Voy a decir esto muy en comillas. Hay un núcleo de exoneración de 1.14 del PIB en ese punto del 1 al 13 en las diferentes tarifas. En la segunda propuesta contempla aumentar la canasta básica tributaria del 1% al 7%. Por el lado de las fracciones de oposición, la diputada liberacionista Franji Nicolás manifestó estar en contra de esta iniciativa. Esta última propuesta, a mi juicio, es una ocurrencia más de este gobierno que, a falta de creatividad, lo único que se le ocurre es plantear más impuestos sin darse cuenta y sin tener la sensibilidad de entender que este país, la clase media y la clase pobre, no está en condiciones para poder aceptar un solo impuesto más. Me parece injusto, me parece insensible y no es de recibo que este gobierno venga a siquiera a plantear la posibilidad de considerar el aumentar el impuesto a la canasta básica que afecta directamente a las poblaciones y a los deciles más bajos de nuestro país. Asimismo, lo detalló la jefa de fracción del Partido Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez. No creemos que esta sea la opción, nos vamos a oponer, sabemos que no tuvo un apoyo durante las mesas de diálogo, pero el Ejecutivo dice que va a insistir, pues de parte de Restauración Nacional no pueden contar, ya que esto es una lucha que nosotros hemos estado haciendo desde el primer día que llegamos a esta Asamblea Legislativa. Lo que se necesita es trabajar para que todos podamos aportar al país, no escurrir más a alguien que ya no produce. No es la vía que el Ejecutivo tenga que tomar para generar una reactivación económica. La propuesta formó parte de la discusión de la 10ª reunión entre gobierno y más de 60 sectores, quienes buscan consensuar una propuesta para afrontar la crisis económica producto de la pandemia. Decenas de transportistas de estudiantes de diversos sectores se manifestaron el jueves en la capital. La molestia de los transportistas surge por los recortes en el presupuesto anunciados por el MEP para el año 2021. De acuerdo con información divulgada esta mañana por el diario La Nación, los buceteros aseguran que el recorte previsto dejaría inactivas a unas 7.500 unidades el próximo año. Además, hay descontento porque se les grave con un 13% el monto del contrato acordado con el MEP. A mediados de año y luego de varias protestas, los llamados buceteros acordaron con el MEP que se les pagaría el 45% de los contratos establecidos a principio de año para el transporte de estudiantes. Ahora alegan que si se les cobra el 13%, sus ingresos se verán fuertemente diezmados y aunque no están dando el servicio estudiantil, tienen que darle mantenimiento a sus microbuses, pagar marchamos y seguros. El periodista de RCP Noticias, Octavio Barrantes, informó que los transportistas de la zona atlántica se concentraron a eso de las 8:30 en la gasolinera El Bosque, en Sarapiquí, y luego salieron rumbo a San José. Otro equipo de Costa Rica Noticias captó una larga caravana de vehículos sobre la Bernardo Soto, también con rumbo a la capital. Préstamos con un tope de hasta 10 millones de colones para estudiantes de universidades privadas formarán parte del plan de créditos del 2021 que dio a conocer este jueves la Comisión Nacional de Préstamos para Educación. ¿Cuáles son las nuevas condiciones para los préstamos de estudio? ¿Cuál es la tasa de interés? Estas y otras preguntas las responderemos en la siguiente información.
Para este 2021, CONAPE pondrá a disposición un presupuesto total de 26.000 millones de colones para otorgar préstamos a estudiantes en el 2021. El financiamiento para los préstamos incluye la cobertura de matrícula, colegiatura, pago de materias, trabajos finales para obtener títulos como tesis, tesina, pruebas de grados u otros. También cubre gastos de sostenimiento, es decir, transporte, alimentación y alojamiento. El inicio de los pagos se realiza hasta que el estudiante finalice los estudios. Pero ¿cuáles son las garantías que ofrecerán para dichos préstamos durante el 2021? Por otra parte, también vamos a señalar que las garantías que CONAPE le estará solicitando a los estudiantes son garantías blandas, son garantías que nos interesa que los estudiantes puedan aportarlas y tal vez no son tan rígidas como pueden ser en el resto de la banca en el país. Tenemos que la tasa de interés que estaríamos cobrando para el próximo año se va a mantener tal y como la tenemos en este momento, la cual es un 5.5% anual. Esta tasa es la más baja que hay en el país para cualquier tipo de crédito. En lo que corresponde a los periodos de estudio, CONAPE les podría estar financiando a lo que son pregrados y grados en Costa Rica hasta un máximo de 9 años dentro de ese ciclo. El jefe del Departamento de Crédito de CONAPE informó que para el próximo año se financiarán todo tipo de carreras mediante refunciones de préstamo. En el caso de las carreras en el sector privado, el tope será de 10 millones de colones por año, el cual incluye matrícula, colegiatura y gastos de sostenimiento. En lo que corresponde a los topes para las universidades privadas en Costa Rica, tenemos que para los niveles de pregrados y grados, por ejemplo lo que son técnicos, diplomados, bachilleratos y licenciaturas, el tope va a alcanzar en el año 2021 los 10.188.000 colones por año. Eso está incluyendo ahí lo que son la matrícula, la colegiatura y los gastos de sostenimiento. Y en el caso de las universidades públicas, estos son los topes. Para lo que son pregrados y grados en Costa Rica, se van a ubicar en 3.138.000 colones anuales, y lo que significa que le podríamos estar otorgando hasta 261.500 colones por mes. Respecto a los tipos de garantías y los requisitos, Yesenia Álvarez, analista de crédito de CONAPE, lo detalla. El primer tipo de garantía que vamos a hablar es garante propio. Este tipo de garantía podemos aplicar hasta un máximo de 7.500.000 colones. En este caso, los estudiantes o los solicitantes para poder optar por esta modalidad deben de ser asalariados y cubrir con su salario bruto mensual un 20% sobre el monto del préstamo. La solicitud de los créditos del próximo año iniciará a partir del próximo 1 de diciembre. Y este viernes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al oso del agua. Esta milimétrica especie acuática está catalogada como el animal más resistente del planeta, pues tiene la capacidad de soportar ambientes inhóspitos y temperaturas extremas. Les presentamos al oso del agua. Están considerados los seres más resistentes en la Tierra. Aguantan temperaturas desde 0 hasta los 150 grados centígrados. Estos seres acuáticos han demostrado que pueden vivir en el vacío del espacio sin mayor problema. Un equipo de investigadores ha secuenciado el genoma de una de estas especies conocidas como tardígrados. El análisis en laboratorio reveló que una de sus proteínas puede proteger a las células humanas de los efectos nocivos de los rayos X. Las investigaciones lograron identificar un gen asociado a una proteína que en experimentos de laboratorio con células humanas cultivadas proporciona resistencia contra el daño que causan los rayos X en el ADN humano. Los científicos aseguran que el nuevo hallazgo podría significar que esas proteínas exclusivas de los tardígrados son un escudo para las células contra las alteraciones genéticas. Algunas de estas agresiones son las causantes del cáncer. Los tardígrados son animales de medio milímetro de longitud, tienen el cuerpo segmentado y viven en la capa de agua que cubre musgos o helechos, aunque también pueden habitar mares y ríos. Son muy conocidos por sobrevivir en ambientes extremadamente estresantes y son capaces de estar 10 años sin recibir agua, aunque no se sabe exactamente cómo hacen todo esto.
Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. China se presentó como defensora del libre comercio frente al proteccionismo de Donald Trump en la apertura de la cumbre de APEC. Este 21 de noviembre, en Documentales UNED, veremos cómo es la cotidianidad de una persona con condición de discapacidad en el círculo familiar, comunal y profesional. Sin mitos y sin estereotipos, simplemente la realidad que presenta las verdaderas demandas y necesidades, no solo de la persona con la condición, sino también de toda su familia. Aprendimos de él, muchas veces sin necesidad él de decir una palabra, pero nos enseñó muchísimas cosas. Nos enseñó a ser fuertes. Camino Inesperado, a las 3:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Reportajes que nos informan sobre diferentes temas que afectan al mundo. Global 3000. Los martes a las 10 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. Este viernes lo invitamos para que disfrute de un café nacional. Un regalo en esta época para los más pequeños de la casa puede convertirse en una desilusión si no sabemos escoger las baterías adecuadas. Le esperamos aquí en Café Nacional, 101.5 Costa Rica Radio y 13 Costa Rica Televisión. Tejiendo al futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Pasamos ahora al ámbito deportivo. El certamen de Primera División de Fútbol costarricense podría extenderse hasta el 30 de diciembre. Esto tras el atraso que sufrirá el calendario por la suspensión del juego Limón contra Herediano del jueves. La UNAFUT canceló horas previas al compromiso el duelo que debían disputar Limón y Herediano en el Eval Rodríguez. Los del Caribe presentaron el miércoles la documentación en la cual exponían contagios de al menos 7 de sus jugadores, 5 del primer equipo y 2 del alto rendimiento. El ente rector estableció que pese a la cantidad de futbolistas, no necesariamente eran jugadores que tuvieran una actividad prioritaria en las formaciones permanentes del club. Pese a lo anterior, este jueves el Ministerio de Salud dio aval a la cancelación del compromiso, con lo cual el comité de competición suspendió el cotejo a efectos de reprogramación y buscar una fecha. Pero este no es el único inconveniente, dado que el equipo deberá ir a cuarentena y esta no terminará antes del día 28 de noviembre, fecha que se suponía cerraría la fase regular con todos los partidos en el mismo horario. Ahora que Limón no jugará esa fecha, también se tendrá que reprogramar y por ende todo el torneo se atrasará. Todo esto quiere decir que si existiera una gran final nacional, el campeonato terminará el 30 de diciembre y no el 23 como estaba previsto. Pero si los equipos llegan hasta la final de la segunda fase y es Alajuelense, que ya está sembrado, el ganador del torneo, sí terminaría en esa fecha. Esa sería la única opción viable para cerrar el día 23. En el mejor de los casos y esperando que ningún otro club tenga tantos contagios, el certamen cerraría para el día 30. El próximo campeonato empezará en enero y tendrá incluso un calendario más apretado, puesto que se volverá a lo de antes, 22 fechas de clasificación y 6 más para definir al campeón en una segunda ronda. Los dos equipos más nuevos de la Primera División son los únicos que se han librado de la COVID-19. Jicaral y Sporting FC no han reportado ni un caso de contagio en sus planillas. Solo en 2 clubes de la Primera División no se han presentado casos de COVID-19. Curiosamente, son los últimos equipos que ascendieron a la máxima categoría, Jicaral y Sporting FC. Las otras 10 planillas han reportado, en total, más de 67 casos. Los médicos de ambos equipos coinciden en que ha sido vital el estricto cumplimiento del protocolo establecido por la UNAFUT, pero además resaltan características particulares que les han permitido tener éxito en la batalla contra la COVID-19. En el caso de Jicaral, el médico Mauricio Ramírez aseguró que gran parte de la buena respuesta del equipo son las condiciones geográficas y demográficas de la región, ya que Jicaral se encuentra en el Golfo de Nicoya y es una zona con pocos habitantes. Además, al ser un lugar alejado y de difícil acceso, ya que la forma más directa de entrar o salir es tomando el ferry de Paquera, permiten que los jugadores se movilicen menos y tengan menor contacto con otras personas. Y yo te puedo
garantizar a vos que los jugadores cuando tienen libre será la única vez que salen de Jicaral, pero cuando no, es un pueblo muy pequeño, no hay lugares de mucho esparcimiento, entonces yo combinaría los dos factores, o sea, sin quitar de lado el que se ha hecho un buen trabajo cumpliendo protocolos y demás, tenemos una barrera protectora y estamos de cierta manera ambientalmente protegidos. Jicaral es un caserío del distrito de Lepanto, donde se han reportado 155 casos de COVID en su población. En las filas del Sporting FC, el médico Gerardo Artavia asegura que además del cumplimiento del protocolo, cuentan con una planilla de jugadores que tienen menor vida social que otros futbolistas del país. El club josefino tampoco ha reportado casos en el equipo femenino. En el caso del grupo de nosotros, es un equipo que viene en la Liga de Ascenso. Entonces, la burbuja social de este grupo es muy pequeña en relación a la burbuja social que podrían tener ya los equipos que tienen muchos años de estar acá, porque se exponen a fiestas, actividades extra futbolísticas, y esa creo que también es la concientización que se le ha hecho. Según el doctor, en Sporting les pidieron a sus jugadores mantener 3 burbujas, la familiar, la del trabajo y la del transporte, lo que les ha permitido tener más control. Ambos galenos coinciden en que será muy difícil que no se presenten casos, pero que esperan que sean mínimos. El comité organizador local del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022 saca lo positivo de la cancelación del Mundial en el año 2021, ya que ahora apuntan a que esta competencia pueda contar con público para esa fecha. En tiempos de pandemia, sacar lo positivo de cada situación es todo un arte, y aunque en la parte deportiva las actuales jugadoras sub-20 lamentablemente se perderán la experiencia mundialista en casa, en la parte organizativa hay un punto positivo, y es que el comité organizador local ahora ve la posibilidad de que de aquí al 2022 se pueda realizar esta competencia con público, algo que no iba a ser posible en el 2021 debido a la situación que todavía se mantiene con la pandemia de la COVID-19, por lo que la organización ahora trabaja en poder hacer actividades fuera de los estadios como FanFest en el Mundial Sub-20 femenino de la FIFA Costa Rica 2022. Recordar cómo fue el Mundial del 2014, que se jugó a estadio lleno cuando jugaba la selección. Nosotros aspiramos a tener algo similar, el del trofeo, los FanFests. Así que esa parte que no estaba planeada para el Mundial, si hubiera sido ahora, vamos a poder ahora desplegarla con muchísimo entusiasmo y mucho cariño para el país. El tiempo invertido es la principal pérdida que deja la cancelación del Mundial del año 2021 en cuanto a la parte organizativa, pero la mayoría del trabajo ya realizado seguirá siendo de provecho para la nueva fecha. No cambia mucho, todo lo que hemos hecho será parte del próximo Mundial. Habíamos avanzado bastante en diversas áreas de la organización. Acuérdense que son 32 subproyectos diferentes y habíamos avanzado en la mayoría de ellos. Así que eso va a ser una parte ya importante del trabajo que ya ganamos. Así que ahora pues nos queda más tiempo de afinar detalles. Los estadios Morera Soto y el Nacional de la Sabana siguen como únicas sedes de esta cita mundialista, pero según el presidente del COL, Víctor Umaña, esperarán a ver si FIFA pide un estadio más. Con la realización de este mundial, la intención es mantener el impulso y el crecimiento del fútbol femenino en el país y también a nivel mundial a pesar del COVID-19. Ahora pasamos al ámbito internacional. China se presentó como defensora del libre comercio frente al proteccionismo de Donald Trump en la apertura de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, unos días después de la firma del acuerdo comercial más grande del mundo impulsado por Pekín. Una defensora del libre comercio. Así se presentó China el jueves en la apertura de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en contraste con el proteccionismo de Estados Unidos al mando de Donald Trump. El presidente Xi Jinping presentó a su país como el motor del comercio mundial y prometió abrir aún más las puertas de su mercado nacional.
La apertura permite que un país avance mientras que el aislamiento lo frena. En el mundo actual, donde la globalización económica se ha convertido en una tendencia irreversible, ningún país puede desarrollarse manteniendo sus puertas cerradas. La reunión organizada de forma virtual por la pandemia de coronavirus congrega a 21 economías de la cuenca del Pacífico, incluyendo las dos mayores del mundo, Estados Unidos y China, que suman el 60% del total del Producto Interior Bruto Mundial. México, Perú y Chile son los países latinoamericanos que integran el foro. La cumbre tiene lugar una semana después de la firma del mayor acuerdo de libre comercio del mundo, entre China y otros 14 países de Asia y el Pacífico. Mike Pompeo se convirtió en el primer secretario de Estado estadounidense que visita una colonia israelí en Cisjordania, territorio palestino ocupado. Día de visitas inéditas para Mike Pompeo. Por primera vez un secretario de Estado estadounidense se desplazó al Golán ocupado. Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, Estados Unidos ha reconocido la soberanía de Israel en esta zona tomada a Siria en la guerra de 1967 y anexada en 1981. No pueden quedarse aquí mirando lo que está al otro lado de la frontera y negar lo que reconoció el presidente Trump y que los presidentes anteriores se habían negado a hacer. Esto es parte de Israel, una parte central de Israel. Horas antes, el jefe de la diplomacia estadounidense visitó un asentamiento israelí en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. Escoltado por un importante dispositivo militar, Pompeo se desplazó al viñedo de Psagot, que tiene un vino con el nombre de Pompeo, para agradecerle su apoyo a los asentamientos israelíes ilegales a los ojos del derecho internacional. Además, Pompeo anunció que Estados Unidos considerará antisemita al movimiento BDS, una campaña internacional de boicot económico, cultural y científico contra Israel que busca forzar el fin de la ocupación y de la colonización de los territorios palestinos. Quienes apoyan o impulsan este movimiento siguen el ejemplo de Sudáfrica, donde según ellos el boicot del país contribuyó al fin de la apartheid. Una se dedica ahora a la pastelería y el otro se apresta a convertirse en librero, pero ambos tienen en común haber dejado atrás sus experiencias de trabajo en hospitales con condiciones de trabajo insoportables a raíz de la pandemia del coronavirus. El trabajo en los hospitales se hizo insoportable para muchos a raíz de la pandemia de COVID-19 y algunos decidieron colgar la bata ante la carencia permanente de personal, de recursos y la falta de tiempo para cuidar bien a los pacientes. Es el caso de la enfermera francesa Nolwenn Lebonsec, de 27 años. Luego de trabajar 5 años en un hospital de Bruselas, ahora se dedica a hornear pequeños pasteles y está convencida de haber salvado su salud mental. Psicológicamente hablando, la situación era muy difícil. Trabajábamos en las unidades de aislamiento con equipo de seguridad, mascarillas. Teníamos que luchar para conseguir mascarillas y eso es horrible. Poníamos en riesgo nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. Y también los pacientes que estaban ahí, que no tenían derecho a ver a su familia. Estaban solos y morían solos. La mujer, que ahora es la encargada de los cupcakes de la tienda Lily Cup, recuerda que junto a sus compañeros del hospital exigieron mejores condiciones laborales al gobierno belga, pero no lograron cambios. Es la misma queja de Thomas Logan, un enfermero francés de 35 años que renunció a su trabajo en el servicio de urgencias de un famoso hospital de Lyon, en Francia, por considerar que las condiciones eran insostenibles. Desafortunadamente nos veíamos forzados a apurar los cuidados porque no había suficiente personal y el flujo de trabajo no descendía. No puedes trabajar así, no son archivos de oficina que puedes dejar para después. Así que lamentablemente hacíamos los tratamientos rápido y cuando lo haces rápido también lo haces mal. Tras 15 años en el hospital, en enero, Thomas, un apasionado de las historietas, comenzará su formación de librero, una capacitación requerida en Francia para vender libros, y se siente bien con su decisión. Ahora que mi partida se concretó, estoy bien. Duermo mejor, toda esa presión desapareció y es agradable. Según la enfermera belga Astrid Van Maal, que se ha especializado en el agotamiento de sus colegas, el malestar del trabajo afecta principalmente a los más jóvenes y anticipa que si no se toman medidas, pronto no habrá enfermeros en los hospitales, porque incluso el personal extranjero ya no acepta las condiciones.
Con la segunda ola de COVID-19, los aplausos de la ciudadanía en los balcones en apoyo al personal médico también se apagaron. De todas formas, Nolwenn afirma que lo ideal sería que ese apoyo fuera más allá y se viera reflejado en las manifestaciones que organiza el personal para exigir mejoras en las condiciones laborales de los hospitales. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde, les esperamos al mediodía con más información.